Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a partir entonces con la clase correspondiente a esta semana. En esta vamos a ver una serie de definiciones y conceptos básicos a la vez de cruciales para el desarrollo de la asignatura. Entonces lo que voy a hacer es partir compartiendo pantalla inmediatamente. Déjenme llevarlo a modo presentación. Reitero, si van teniendo dudas niños, consúltenme, pero traten de hacerlo de manera ordenada, no preguntando dos, tres, cuatro o cinco personas a la vez. Lo que vamos a partir, si alguien me hizo una pregunta, un compañero no retuvo el nombre, si se dan cuenta, aquí aparece una cierta lectura. Cuando me preguntó por la bibliografía, un libro que es muy bueno a nivel conceptual, adolece un poquito de la cuestión matemática o formal, es el Samuelson y Nordhaus. Ese circula incluso en versiones digitales en la web, lo pueden acceder. Y reitero, a nivel conceptual es de lo mejorcito. Bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy día son en términos de los contenidos los siguientes. Definición y conceptos básicos. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste el método de la economía para que después vayamos a lo que es la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción, que es un concepto tremendamente importante y que hoy día podemos ver qué es lo que estaría ocurriendo con este gran concepto de curva de transformación, qué es lo que estaría pasando en nuestra sociedad dada la coyuntura que estamos viviendo. Y finalmente, que está muy vinculado a algunos de los principios de la economía que vamos a analizar en el transcurso de la clase, veremos cuáles son los beneficios del intercambio. ¿Hasta aquí alguna inquietud? No. Bien. Ah, ¿Nadie tiene dudas? no. Bueno, Hasta el démosle. momento no. Listo, vamos. Definiciones fundamentales. Que, independiente de que ahí en la pizarra es probable que estén viendo la definición, ¿quién aventura a darme una definición de qué entiende por un fin? ¿Perdón? Escucho muy bajo. Es un objetivo como Listo, una meta, algo donde listo, queremos llegar. listo. Punto. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es en general y es una macro definición que es válida en cualquier ámbito, por lo tanto no hay ningún problema y es correcto. ¿Qué pasa? En economía, y para la primera parte del curso que vamos a analizar, que es la teoría del consumidor, después de toda la parte introductoria, ¿qué es lo que vamos a asociar a los fines, o el fin, lo vamos a hacer sinónimo de la satisfacción de las necesidades de los consumidores? ¿Y quiénes son los consumidores? Todos nosotros, es decir, las personas. Entonces, los fines es lo que Pero vamos a ahora estoy pretender estresando, no sé lograr, cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. es lo que vamos a pretender lograr, que no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades. ¿Hay dudas con aquello? No. ¿Hay... No, Y por otra parte, para poder satisfacer las no, necesidades, ya está bien. Por otra parte, para poder satisfacer las necesidades, lo que necesitamos es contar con una serie de medios. ¿Y qué es lo que es el medio? El medio no es más que el vehículo que nos permite la consecución de un fin. No lo entiendan en términos literal el vehículo como una micro, un automóvil o un metro. No, el vehículo en general, desde la óptica económica, aquí lo vamos a asociar a los recursos. ¿Hay dudas? No. ¿Hay no, dudas? Bien. no, no por Y ahora. estos dos conceptos que son las necesidades y los recursos tienen unas ciertas características cruciales. ¿Cuáles son? Dentro de muchas, pero las cruciales, las fundamentales para el caso de las necesidades
son las tres que tenemos dispuesto aquí. Las necesidades son múltiples. ¿Qué creen ustedes se refiere a ello? Analícese usted como persona, como individuo, como sujeto. Que las vamos a necesitar a lo largo. Ya, pero que sean múltiples. Hay una pirámide de necesidades, ¿o no? Sí, que él la Esa. definió en el ámbito psicológico, yo apoyándome en ello, lo he llevado al ámbito económico, que la vamos a ver en un par de laminitas más. Ya, ok. Pero ¿qué entienden ustedes por el concepto de múltiple? Mm, Que no es solamente una. Que ¿Cuántas son Análisis, varias, cabro. variadas. A lo largo de un día, cualesquiera, ¿cuántas necesidades satisfacen? Muchas. Listo, entonces, ¿cuál es la acepción o el sinónimo que le estamos dando a múltiple? Muchas. Muchas, ilimitadas. Las necesidades por definición son ilimitadas. También, ustedes están viendo la lámina, ¿o no? Sí. sí. Ya, Sí. son jerarquizables. ¿Qué significa que sean jerarquizables? Que obviamente se pueden ordenar según una cierta prioridad. Entre tomar agua y comprarme un cigarrillo, que, bueno, para mí es malo el ejemplo porque yo preferiría el cigarrillo antes de tomar agua, pero para el común de los, Es verdad. para el común de los individuos, ¿cuál cree usted es más importante? El 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 agua. El agua. agua. de no Agua. deshidratarse, sobre todo en épocas como la actual, o fumar. ¿Tienen la misma equivalencia para el común de las personas? Yo creo que no, porque el agua es algo totalmente vital. Es vital, obviamente. Es de la Entonces son, fisiología humana. son priorizables u ordenables en una cierta categorización, que depende de cada quien. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. No. Y tercera, importantísima, variable. ¿A qué nos referimos con variable? El ejemplo que puso el compañero, cuando me dijo alimentarse es una cuestión que requerimos a lo largo de toda la vida, cierto. Pero cuando eras guaguita, cuando tenías 2 semanas de vida, esencialmente, ¿de qué te alimentabas? De leche. Leche De materna. leche. Ya, De no leche. vayamos que al nano, a los complementos. No, leche materna. Cuando tuviste 7 meses, seguramente te empezaron a dar papillas, pescaban la selga, la espinaca, la zanahoria, la papa, la molía tu mamá, hacía una especie de sopita y te la daba. Si se dan cuenta, la necesidad es la misma, alimentación. No obstante, el satisfactor, la forma en la cual la satisfacemos, va cambiando o puede ir cambiando en el tiempo. ¿Entienden lo que digo? Yes. ¿Entienden? Internacional. Sí, sí. Ya. Y Obvio que adicionalmente, en la medida y que tiene que ver con la edad del sujeto, con los conocimientos del sujeto, con la cantidad de plata que posea el sujeto, las necesidades pueden ir cambiando también. Ustedes, si se dan cuenta hoy día, están en un proceso de producción de ingenieros comerciales. Tienen una necesidad a satisfacer, idealmente la obtención del título de ingeniero comercial. Eso, Dios mediante y esfuerzo de ustedes mediante, en 5 o 6 años más, ¿será una necesidad presente, creen ustedes? ¿O ya la habrán satisfecho? Yo creo que ya la habremos satisfecho. Ojalá, Satisfecha. ojalá, y depende esencialmente de ustedes. ¿Hay dudas? Depende del proceso. Obviamente, obviamente. ¿Pero hay dudas con este concepto entonces del variable? No. Ya, No. seguimos. Cambio lámina. Bueno, y los recursos, y los recursos, y los recursos, frente a esas características que estamos diciendo de las necesidades, poseen un atributo o una característica que es crucial. ¿Y cuál es esta característica? El que los recursos son ¿Limitado? limitados o escasos. Gracias. ¿Quién pretende? Hable.
Profe, o sea, el hecho de que un recurso sea limitado no quiere decir que sea escaso, sino que debe tener como algún stock. No, 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 No es no, no, que, no. El concepto es, nos quedan 10 minutos y de ahí vamos a tener que cambiar a la otra. ¿Estamos? Ok, Bien. profe. Bueno, profe. Cuidado. La concepción de limitado es equivalente o sinónimo de escaso. Pero cuidado, este concepto, aun cuando siempre los economistas lo ocupan como que es una ley, tengan el siguiente cuidado. Hoy día, para el fenómeno que estamos viviendo, no sé si ustedes saben, pero en estas carreteras concesionadas, la Costanera Norte, Vespucio Norte, etcétera, hay horas de gran afluencia de vehículos. Se generan tacos. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Hay horas en las cuales la deseabilidad por dicha cosa es muy grande y por tanto se torna escaso el recurso. Hay otras, si seguramente ahora vamos a Costanera Norte o a Vespucio Norte, con suerte andarán 1, 2, 3 autos los que tienen permiso para poder transitar. Pero la carretera, la carpeta rodado, ¿está atochada de gente? No. ¿Y qué es lo que No. ocurre? El tránsito es tremendamente fluido. ¿Por qué? Porque la deseabilidad por ese recurso es mayor o menor hoy día, a esta hora. ¿Qué creen ustedes? menor. Menor. Entonces, cuidado, ese concepto de escaso o limitado es frente a las múltiples necesidades. No es que por definición deba ser escaso. ¿Entienden lo que digo? O sea, profe, como lo entiendo es que un recurso pasa a ser escaso cuando hay mayor demanda, Por el cuando es más bien, deseado. correcto, por el bien o Ay, servicio en el cual ese recurso participa. ay, ¿Entienden lo que perfecto. digo? Sí, profe, gracias. Profe, consulta, ¿y eso específicamente tiene un impacto en el costo del recurso? Claro, claro, porque basta que nos demos cuenta lo que ha ocurrido hoy día con las mascarillas, con el alcohol gel, con el cloro, etcétera. ¿Qué pasó con la demanda por esos bienes o servicios? Aumentó. Aumentó. Entonces piensen, se tornó más o menos escaso. Más escaso. Más escaso. Más escaso. Y es Más escaso. dable, correcto, y es dable pensar que en la medida que un bien o un recurso de análogo se torna más escaso, el precio o el valor de intercambio de este debiera, ¿qué creen ustedes? Aumentar. Subir. Aumentar. Listo, ven que están pensando en términos económicos, cabros, le estamos poniendo nombre a las cosas que hacemos afuera. ¿Hay dudas? ¿Y eso se puede manipular, profe? ¿A qué te Por ejemplo, refieres con manipular? la escasez, hacer necesario un producto o un recurso, Sí, como por ejemplo, a ver, no no sé, cualquiera. los chalecos reflectantes, por ejemplo, Sí, eh, podría ser como un recurso que era súper innecesario, pero lo volvieron necesario y por ende lo volvieron escaso. sí. Sí, pero eso, desde esa perspectiva que me estáis diciendo, se indujo a un cierto comportamiento. Eso lo Ah, van a ver después en las asignaturas de marketing. ya, ya, ya. Ahora, cuando hay una norma, cuando se coloca una norma, es otro tema. Ahí si te fijas en el caso del chalequito este amarillo que hay que andar en los vehículos, obviamente es por una normativa del tránsito, es una ley. Mm. Y las leyes nos pueden gustar o no gustar, pero si es que somos gente bien comportada, debiéramos cumplir dichas leyes o normativas. ¿Hay dudas? Profe, No. Dígame. una pregunta. Por ejemplo, tenemos el siguiente escenario. Imagínense que la cura para el coronavirus es tomar paracetamol. ¿Pasaría el mismo caso? Sí, po. Entonces, claro, la gente compraría más, Sí.
Entonces habría menos paracetamol disponible en las farmacias, por lo cual el precio subiría. Sí, Ya, eso era. Era para eso entender es. nomás. Gracias. Eso es, en la medida que una cosa se torna más escasa, debiera subir su precio. Ahora, si esa escasez es real o es inducida o es por prácticas poco honestas, es otro tema, para eso están las regulaciones. Y ahí tiene que entrar a tallar la autoridad, que algo de eso vamos a hablar respecto del principio 6 de la economía. ¿Hay duda? No. No, profe. Según lo que decíamos Eso como la adaptación, ¿o no? no entiendo. Lo que estamos viendo ahí es la adaptación hacia la economía de la pirámide de Claro, Maslow. claro, porque hay un correlato, si no es que sea absolutamente distinto a lo que el hombre pensó, gran psicólogo, uno es un simple No, es profesor de similar, es economía. muy similar. ¿Ah? Es muy similar. Sí, sí. Bueno, si se dan cuenta, en esta pirámide, ¿qué es lo que estamos connotando? ¿Qué es lo que estamos reflejando? Que en El la medida producto. que estemos aquí en la base, ese tipo de necesidades que estamos disponiendo allí, todos y cada uno de nosotros debiera poder satisfacerlos. En la medida que no seamos capaces de alimentarnos, tener una vivienda o un lugar donde estar y protegernos de las inclemencias del tiempo, que es lo que comúnmente y vulgarmente llamamos como pan, techo y abrigo, alimentación, vivienda, vestuario, cualquiera persona que no satisfaga eso, ciertamente puede perder la condición de tal. Estoy diciendo en forma brutal, se muere. ¿Me siguen o no hasta ahí? Sí. Listo. Sí, profe. En la medida que cada uno de nosotros satisface medianamente bien estas necesidades que estamos disponiendo aquí, las necesidades básicas, podemos ir aspirando a algunas de un orden superior, como por ejemplo el afecto, el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, etcétera, que es lo que estamos viviendo hoy día como fenómeno social, ¿eh? Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la medida que ascendemos en la pirámide, hay más o menos gente, cree usted, que la satisface de buena medida. Menos. Bueno, y por eso tiene una estructura piramidal, se va angostando hacia la punta, hacia el vértice superior. Y así sucesivamente, si se empiezan a analizar cada uno de ustedes, notarán que también tienen necesidades de ocio, el tiempo destinado al ocio entiéndanlo en el sentido más amplio del concepto, y es todo aquel tiempo que no destino al trabajo. Si yo tengo una jornada laboral de 12 horas y soy capaz de estar despierto 24 horas, 12 horas la dedico al trabajo y 12 horas la dedico al ocio. ¿Entienden lo que digo? Sí. Sí. Ya. Sí, profe. Cuando la gente es tremendamente pobre y no es capaz de tener un trabajo para poder satisfacer las necesidades básicas, ¿quién creen ustedes debiera ser el llamado a coadyuvar en el proceso de satisfacción? De ayudar en el proceso de satisfacción. Estado, ¿Hay dudas? el gobierno, ¿Escucharon lo que dijo el compañero? el No. Estado, El Estado. el Estado. Después, y hoy día que se discute y tiene que ver con el estallido social, la seguridad social, la educación, la salud,